Señor y Padre nuestro, te damos las gracias porque podemos tener el gozo de contar con tu palabra, Señor. Vamos a buscar tu voz, vamos a leer, a reflexionar en estas palabras, eterno Padre, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, esté con nosotros, sea nuestro Maestro y nos dé también gracia para poner en práctica estas enseñanzas. Perdona nuestros pecados y en esta hora de la tarde, cuando tal vez haya cansancio, Señor, mantén nuestros sentidos atentos a tu palabra. Oramos ante ti, a ti, bendito Señor y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, quiero invitarlos a que busquemos en la palabra de nuestro Dios el pasaje que dimos lectura hace unos momentos de Mateo capítulo número 9. Y en esta ocasión vamos a tomar de Mateo capítulo 9 los versículos 1 al 8, en donde encontramos la historia de un milagro de nuestro Señor Jesús, que se nos narra también en el Evangelio de Marcos y Lucas. Pero en esta ocasión analizaremos este acontecimiento desde la perspectiva de Mateo. Así es que, hermanos, sin alguna otra palabra, vamos a comenzar. Los invito a que pongamos nuestra vista en el versículo 1, que dice así: Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Es decir, el Señor Jesús se trasladó y llegó a Capernaum. Cuando dice aquí su ciudad, podríamos pensar que se trata de Nazaret, pues el Señor Jesús era de Nazaret. Sin embargo, cuando analizamos este pasaje con los otros evangelios, llegamos al entendimiento de que Jesús llegó a Capernaum. Y es importante que recordemos que esta ciudad fue fundamental, hermanos, porque allí el Señor Jesús estableció su base de operaciones. La mayor parte de su ministerio la desarrolló en Galilea, y dicen algunos historiadores que en Galilea, solo en Galilea, hermanos, hubo más de 200 ciudades. Así es que si pensamos que Jesús tenía que llevar el evangelio a todos estos pueblos, era una tarea muy fuerte. Y Capernaum fue el sitio en donde el Señor pasó más tiempo y desde allí ministró a todos estos lugares. De manera que cuando el Señor se encontraba en esa ciudad, sucedió lo siguiente, dice versículo 2. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Los otros evangelios, hermanos, nos dicen que eran 4 hombres los que llevaron a este paralítico en una cama, y que de hecho había una multitud importante de personas que estaban ahí con Jesús, que fue imposible que ellos accesaran por la puerta. Entonces, abrieron el techo y bajaron al paralítico ante Jesús por el techo de aquella vivienda. Y esto nos habla, hermanos, de la fe tan tremenda que había en el corazón de estos varones, de estas personas. Y por tal motivo Jesús dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Es natural, hermanos, que pensemos que estos amigos o familiares que llevaron al paralítico y el mismo paralítico acudieron a Jesús para recibir un milagro. Pensemos, hermanos, por un momento lo difícil que es la vida de una persona que no puede caminar, que tiene su cuerpo sin la posibilidad de moverlo.
tal vez no solo las piernas, sino también los brazos. ¡Qué complicado! La verdad es que se necesita de la asistencia total de personas para atender todas las necesidades. Y en esta prueba tan apremiante, ellos acudieron a Jesús, pues para que Él hiciera un milagro de sanidad. Pero el Señor atendió antes algo todavía más importante que ese paralítico necesitaba: el perdón de sus pecados. Por supuesto que la salud es muy importante, pero al final de cuentas, hermanos, este cuerpo, por más saludable que esté, por muy bien conservado que lo tengamos, un día se va a tornar polvo. Así es que el Señor sí está interesado y ocupado en nuestra salud física, pero sobre todo en nuestra alma. Y por eso el Señor dijo a este paralítico: tus pecados te son perdonados. Una declaración, hermanos, maravillosa, especial. La verdad es que como quisiéramos oír la voz de Jesús que nos dice a cada uno de nosotros: hijo o hija, tus pecados están perdonados, borrados. Tu corazón está limpio. Esto es fascinante. Pero dice el versículo 3: y aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Los escribas, ¿quiénes eran los escribas, hermanos? Los encargados de copiar las escrituras. Y como esa era su principal actividad, pues podemos decir, hermanos, que eran doctores de la palabra de Dios, conocedores, porque ellos estaban siempre en contacto con el texto sagrado. Y dicen algunos comentaristas que un escriba podía tardar hasta 10 años en hacer una copia de todo el Antiguo Testamento. Así es que durante su vida un escriba, pues no digamos que hacía muchas copias de la palabra de Dios completas, pero aprendía mucho. Entonces eran ellos maestros, miembros del Sanedrín, personas importantes. Y cuando ellos escucharon a Jesús decir a este paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, creyeron, pensaron que Jesús había blasfemado, porque para ellos Jesús era solo un hombre de Nazaret y nada más. ¿Pero por qué? Por la dureza de su corazón. No es por otra cosa, hermanos, sino por la dureza de su corazón, porque Jesús ya había dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Había predicado el Evangelio, había también hecho muchas señales que corroboraban la verdad de su predicación y de su testimonio, pero ellos eran duros de corazón. Y entonces Jesús dijo lo siguiente, versículo 4: y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y veamos, hermanos, eso que es también impactante en esta historia. Los escribas no hablaron en voz alta, no comentaron entre ellos: Jesús ha blasfemado, es un blasfemo este hombre, porque ha dicho que están perdonados los pecados de este hombre paralítico. No, dice la Escritura que ellos solo lo pensaron, no lo dijeron, lo pensaron. Pero Jesús, como Dios, sabía, conocía el corazón, los pensamientos.
de todas las personas, de esos escribas. De manera que dice la palabra que él, al ver los pensamientos de estos señores, les dijo: ¿por qué piensan mal en su corazón? Ahora, hermanos, vamos a ponernos en las sandalias de los escribas. Si nosotros estuviéramos allí, si nosotros hubiéramos tomado lugar entre estos que pensaron que Jesús era un blasfemo, y escuchamos decir al Señor: ¿por qué has pensado mal? Pues yo creo que esto nos asustaría, ¿verdad? Quedaríamos asombrados. Bueno, ¿y cómo lo hizo Jesús para saber que he pensado mal? Y esto era una evidencia más, hermanos, de que Él es el Hijo de Dios. Pero de nuevo, los corazones duros de los escribas no pudieron ver la identidad del Señor. Jesús dijo además, versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Para el Señor Jesús, hermanos, ambas cosas son posibles. Para el Hijo de Dios, ambas cosas son fáciles. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Es infinito. Hace unas horas, una hermana me preguntó: oiga, pastor, ¿cómo es que la gente, antes de que Cristo muriera, podía ir al cielo? Porque sí iba al cielo, ¿verdad? ¿O no iba al cielo? Y yo le dije: pues nosotros, los reformados, creemos que sí. Las personas que vivieron antes de que Cristo muriera por nosotros en la cruz y creyeron en Él como su Salvador, al partir de este mundo fueron a la presencia de Dios. Y entonces, ¿cómo fue eso posible si Cristo todavía no llevaba a cabo la expiación o el lavamiento de nuestros pecados por medio de su sacrificio? Y le respondí: nuestra confesión de fe, en su capítulo acerca de Cristo el mediador, nos dice, basada en la palabra de Dios, nos dice que aunque la obra de redención se ejecutó cuando Cristo vino y murió por nosotros y resucitó, los beneficios de ella se aplican a los creyentes de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque la obra de salvación, hermanos, es una obra perfecta. Y en el plan de Dios nunca se decretó esta obra como una cosa de veremos, pongan su esperanza, ojalá se consiga, esperen que no falle el plan. No, porque el Señor es perfecto. Y esto es tan real que dice la Escritura que Jesús fue inmolado desde antes. Voy a hacer un paréntesis, hermanos, y quiero que recordemos un texto que está en Apocalipsis. Apocalipsis, en su capítulo número 13, hermanos, el versículo 8 dice así: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo.
¿Y cómo es esto, hermanos? Que el Cordero, que Cristo fue muerto desde el principio del mundo. Si nosotros sabemos que Él murió cuando vino y fue a la cruz y dio su vida por nosotros, significa, hermanos, que como es un decreto eterno de Dios, es una obra perfecta. Y por eso es, hermanos, que aunque Cristo todavía no moría, pero iba a hacerlo sin duda, sin que algo pudiera frustrar esta obra de redención, Él le dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, porque para eso vine, para pagar por ti. Y sí o sí, esta obra se va a llevar a cabo. Así es que Él podía decir: tus pecados son perdonados. Y como Dios, Él también tenía y tiene facultad para decir a un paralítico: levántate y anda. Y vamos a ver qué dice el versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Versículo 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Dice por ahí uno de nuestros himnos que la palabra del Señor es omnipotente. Ni siquiera Jesús tuvo la necesidad de tocarlo, de decirle: hijo, pues déjame ayudarte, vamos a intentarlo. Te voy a levantar y trate de dar unos pasos. No. Bastó que Él diera la orden: levántate. Es más, toma tu cama y vete a tu casa. Qué acto tan sorprendente del poder del Señor. Y dice el versículo 8: y las gentes viéndolo se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y aquí encontramos, hermanos, el propósito de este milagro y de otras señales que Jesús hizo. Él no hizo maravillas para que la gente tuviera un espectáculo, hermanos, para que presenciara una especie de show, no, sino para que el Padre, su Padre, fuera glorificado y para dar testimonio de su identidad, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador prometido y enviado por Dios para salvarnos. Y la gente así lo entendió, por eso las personas glorificaron a Dios y dijeron, en otras palabras, hermanos, dijeron: qué grandioso es el Señor, que nos ha dado esta gracia de recibir estas señales. Y quiero invitar a los hermanos a que cerremos esta reflexión con 3 pensamientos. El primero de ellos es que Jesús vino para perdonar nuestros pecados, librarnos de la condenación y darnos vida eterna. Este es el principal propósito de Jesús en nuestra vida. Y por eso Él murió por nosotros en la cruz. Y podemos estar seguros de que si nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas y creemos en Jesús como nuestro Salvador, si le decimos al Hijo de Dios: creo en ti como mi Redentor, podemos estar convencidos de que nuestros pecados han sido lavados y delante de Dios tenemos un corazón limpio, listo para poder ver el rostro del Señor. ¿Y cómo podemos, hermanos, tener esta seguridad? ¿Qué garantía tenemos nosotros
de que Jesús puede perdonar pecados, de que Él en verdad ha perdonado nuestros pecados. Nuestra garantía, hermanos, es la resurrección del Señor. Jesús vive y por lo tanto tiene poder para dar vida, para perdonar pecados y dar vida. Esa es nuestra seguridad, que Él vive. Que hay muchas evidencias a favor de su resurrección, pero la más grande es que Él vive en nuestro corazón. Así dice uno de nuestros himnos, ¿verdad? ¿Cómo sé que Él vive? Pues porque Él vive en mí, vive en nuestro corazón. Así es que, si nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, debemos glorificar a Dios porque hemos recibido el mayor don y el Señor ha tenido la bondad de atender nuestra más grande necesidad. Todo lo demás, hermanos, es importante, pero es secundario. Número 2. El Señor también tiene poder para hacer milagros, para hacer señales, para sanar. Él puede decir: tus pecados ya son perdonados, y también levántate y anda, porque para eso vino Él, y para esto murió en la cruz y resucitó y está a la diestra del Padre. No sé, hermanos, si alguna vez hemos tenido la oportunidad de leer nuestra Constitución de la Iglesia Presbiteriana o un poco de teología. Y más o menos, hermanos, palabras más, palabras menos, pero vamos a encontrar en nuestra Constitución y en libros de teología que se dice que las señales cesaron hace tiempo. Y si hemos visto esto, pienso que nos hemos hecho la pregunta, bueno, ¿a qué se refieren los hermanos cuando dicen que las señales cesaron hace tiempo? Nos preguntamos, por ejemplo, ¿desde cuándo? ¿Qué significa esto? ¿Dios ya no hace señales hoy día? ¿Ya no hay milagros? Y entonces, hermanos, sucede una cosa interesante. El doctor Pratt dice que hay cosas que debemos tener cuidado de manejarlas bien, porque de lo contrario, en lugar de sacar provecho de ellas, pueden perjudicarnos en nuestra vida cristiana. Y una de ellas es la teología. Y alguien dirá, bueno, pero ¿y cómo es que la teología podría afectarme? Sí. Por ejemplo, si no somos cuidadosos con la teología divide a cristianos. Porque un hermano sostiene una cosa y otro otra, y entonces ¿qué pasa? Pues bajita la mano o no tan bajita, ya no nos vemos muy bien que digamos. La teología abre brechas generacionales. Y a veces decimos, bueno, pues es que esto creyeron los viejitos, pero ahora nosotros tenemos otras posturas. Y la teología, hermanos, puede volvernos fríos. ¿Cuántas veces hay cristianos que dicen, por ejemplo, pues si Dios va a alcanzar a aquellos que Él ha elegido, ¿cómo para qué me desgasto en predicar el Evangelio? De todas maneras, el salvo va a ser salvo y el que no, pues se va a perder. Dice el doctor Pratt que él fue a visitar a un amigo que estaba enfermo, que era teólogo, y le dijo, hermano, no te preocupes, vamos a orar por ti. Y este amigo le dijo, no hace falta, porque si la voluntad de Dios es que yo sane, voy a sanar. Y si no, pues por más que ustedes se pongan de rodillas, no voy a mejorar, no hace falta. Entonces, ¿qué pasó con este teólogo? Se volvió frío. Y hay dos extremos, hermanos, respecto a las señales hoy día.
¿Qué pasaría si dijéramos, hermanos, entre semana, el día que hay culto, vamos a tener un culto de sanidad, vamos a tener una noche de milagros? Inviten a familiares, amigos, enfermos que tengan problemas, necesidades, que estén endeudados, porque Dios va a manifestarse. Pues estaría fabuloso, ¿verdad? Pero sería tanto como decir que nosotros tenemos potestad por el Señor o sobre el Señor. Y no funciona así. Pero está el otro extremo, hermanos, de llegar a pensar que Dios hoy día no hace maravillas. Es cierto que hay muchos movimientos religiosos que dicen hacer milagros y son nada más puras estrategias que buscan captar la atención de personas y hacerse de adeptos. Y muchos de estos milagros son falsos, son mentirosos. Pero es cierto, hermanos, que hoy día Dios, el Señor Jesús, hace milagros. Porque Él tiene potestad para perdonar pecados y tiene potestad para hacer señales conforme a su voluntad. ¿Y cómo podemos nosotros, hermanos, corroborar esto? Porque dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero también, hermanos, porque tenemos el testimonio de la iglesia. Estoy seguro que nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, hemos visto milagros del Señor, señales de Cristo, en relación con enfermedades, que Él ha hecho actos portentosos de sanidad, en problemas. Cuando a veces hay situaciones, hermanos, a las que no tenemos idea de cómo salir, pero el Señor se manifiesta en los corazones, incluso en cuestiones económicas o materiales. Y podremos pasarnos la vida dando testimonio de todas estas cosas. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, hermanos. ¿Qué se necesita? Se necesita fe. Fe. Una cosa fundamental, hermanos, que nos muestra este pasaje es que el paralítico, y muy seguro también sus amigos o familiares que lo cargaron y lo llevaron hasta Jesús y abrieron el techo, tenían una fe tremenda en Cristo. Y a través de esta fe, el Señor se manifestó para hacer este acto maravilloso. Y es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos un corazón lleno de fe. Es fundamental que esta fe que el Espíritu Santo nos ha dado la cultivemos para que nuestra fe sea fuerte, sea firme, y la fe sea un medio para que nosotros podamos creer en Jesús, acercarnos a Él y creer en el poder del Señor. Se dice que unos hermanos se reunieron para orar en el campo por la lluvia, porque los campos estaban secos, y quedaron de estar allí para pedir al Señor que Él tuviera misericordia y enviara una lluvia abundante, copiosa. Pero descubrieron que solo uno de ellos llevaba paraguas. Entonces, ¿qué hizo falta? Fe, a menos que los otros quisieran bañarse o mojarse, pero parece que no era el punto. Y es que a veces oramos y decimos, pues a ver si se puede.
Ojalá y se logre. O tal vez te la pongo fácil, Señor. Tengamos fe. Sigamos el ejemplo de estos personajes. Acerquémonos a Dios siempre con fe. Y si sentimos, hermanos, que nuestra fe es débil, si descubrimos, hermanos, que nuestra fe se tambalea, pidámosle al Señor fe. Como dijo aquel, Señor, ayuda a mi incredulidad. Aumenta mi fe, dame fe. Para que el Señor siga haciendo, hermanos, en nuestra vida grandes cosas. ¿Y cuál es el propósito de estas señales? Que el mundo sepa, que la gente vea que Cristo es verdadero, que es real, y más personas confíen en Él y crean en Jesús como su Salvador. Oremos, hermanos. Eterno Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Hemos echado una mirada a esta historia del Evangelio donde Dios eterno, tu palabra nos habla acerca de cómo Jesús perdonó los pecados de un paralítico, pero también lo sanó. Y gracias te damos, nuestro Dios, porque podemos estar seguros que a través de Jesús nuestros pecados han sido perdonados, han sido lavados, y tenemos un corazón limpio a través de Cristo. Ya no tenemos que sufrir por nuestros pecados, sino que ahora tenemos la paz de saber que tenemos perdón y vida eterna. Y la garantía de esto, Dios bendito, es que Cristo vive, que Él resucitó y está a tu diestra. Ayúdanos a creer con firmeza esta verdad. Pero también gracias, Padre, porque Jesús tiene potestad para hacer señales. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esto es conforme a tu voluntad, no a la nuestra. Pero tú eres hacedor de maravillas. Señor, cuando enfrentamos alguna enfermedad, necesidad, algún problema, alguna situación que nos rebasa, te pedimos que tú nos ayudes a confiar que tú eres infinito en tu poder y que puedes hacer todas las cosas, y que no dudemos, que no seamos fríos, sino que seamos una iglesia que confía también en el poder de Cristo para hacer maravillas. Y danos fe, danos confianza, danos seguridad, que podamos acercarnos siempre a ti, abandonándonos de una manera total, confiados en que tú vas a obrar de alguna manera, Señor, con tu poder infinito para atendernos. Y si fuera otra tu voluntad, Señor, tener fe también para creer que como soberano tú siempre vas a disponer lo que es mejor para nuestra vida. Si en este momento preciso, Señor, alguno de tus hijos se encuentra en una prueba de enfermedad, de necesidad, algún problema, alguna cuestión en la que como humanos somos rebasados, Señor, ponemos en tus manos estas cosas, y que con tu poder obres las señales y hagas maravillas, para que a través de estas obras nuestra fe, Señor, sea corroborada, pero también más personas conozcan a Cristo como su Salvador, como su Redentor, y tú seas glorificado, bendito Padre, a través de las obras que tú hagas en nuestra vida. Ponemos en tus manos esta oración
perdona nuestras faltas, bendito Dios, oramos en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.